En 1 Corintios capítulo 3, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos hace una declaración bastante interesante, muy importante. Y vamos a leer a partir del versículo 9. ¿Estamos listos? Muy bien, dice, porque nosotros, hablando de los ministros y obreros, dice, nosotros somos colaboradores de Dios. Y ustedes, dice, o sea, nos dice la iglesia, son labranza de Dios, edificio de Dios. O sea, miren, esta es una verdad que de verdad tiene que penetrar en nuestro espíritu. El hecho que nosotros somos labranza de Dios, somos un trabajo de Dios, somos hechura de Dios. ¿Cuánto lo creen? Y dice edificio de Dios. Mire, no es nuestro edificio, es el edificio de Dios. No es nuestra labranza, no es nuestro propósito, no es lo que yo quiero, es lo que Dios quiere. Es que, mire, cuando eso penetre en nuestro espíritu, eso va a cambiar totalmente nuestra vida. ¿Para quién existo? ¿Para quién vivo? Porque todo o la mayor parte de nuestros problemas, frustraciones, decepciones y desánimo y tantas cosas, la mayor parte es porque no hemos entendido que no somos nuestros, sino que somos de Él. Aún nuestro cuerpo. Vamos a seguir leyendo ahí, pero aprovechando que estoy en 1 Corintios, pase al capítulo 6. ¿Sí? Esto es algo que usted y yo no tenemos que ignorar como cristianos que verdaderamente queremos ser de los bienaventurados de limpio corazón que verán a Dios el Padre. ¿Estamos? Ahora, si usted quiere ser del club social de la iglesia, pues hay muchos lugares donde usted puede ir, pero aquí usted va a sentir la presión más fuerte de aquí en adelante. ¿Ya? ¿Estamos? Entonces, pero cada quien decide dónde quiere estar. Sí, lo amamos, lo apreciamos, pero también lo podemos bendecir. ¿Estamos? Muy bien. Pero en el capítulo 6, versículo 9 dice, ¿o ignoran que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes? Y lean en voz alta lo que sigue, el cual tienen de Dios y que no son vuestros, o sea, que no son de ustedes. O sea, que no somos de nosotros mismos. Si esto dice de nuestro cuerpo, entonces ¿qué de nuestra alma y de nuestro espíritu? Es que esto hay que entenderlo, porque normalmente vivimos para nosotros mismos y no para lo que fuimos creados. Fuimos creados para Él, porque escrito está, por Él, por medio de Él y para Él fuimos hechos. ¿Está claro esto? Es que esto va a cambiar nuestra vida, esta verdad, y eso es que no es el tema puntual de ahora, pero por favor entendamos o empecemos a entender esto. Entonces ahora sí regresemos al capítulo 4, 3 por favor. ¿Estamos listos? Vamos a leer nuevamente el versículo 9, dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son labranza de Dios, edificio de Dios. Y luego dice el apóstol Pablo, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse ¿qué cosa? El fundamento, y otro edifica encima. Pero, diga conmigo, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Y el versículo 11, que es el que me interesa más que los demás por hoy, dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Jesucristo es el fundamento. Mire, hay 3 niveles o etapas en nuestra vida cristiana, en nuestra jornada de regreso al Padre. Hay 3 etapas que las encontramos en muchas figuras, muchos cuadros, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Pero de acuerdo a lo que dice aquí el apóstol Pablo en el versículo 10, y solo para que tengamos una idea, póngame ahí la gráfica 1, ahí donde está, es un dibujo ahí para que tengamos idea. Tenemos 3 etapas principales, ¿sí?
lo que es el fundamento, que es Jesucristo, porque de esto es lo que les quiero hablar hoy. ¿Cómo funciona esto que Jesucristo es el fundamento? Y luego la etapa de edificar, porque dice Pablo, yo puse el fundamento, ¿qué más? Otro edifica encima, pero hay una parte donde ya nadie puede intervenir en nuestra vida. Es en un momento, un nivel de elección voluntaria, personal, donde cada uno va a tomar la decisión de sobreedificar. Y me gustó este cuadro, esta gráfica, porque el sobreedificar yo lo veo como el techo. Es cuando llegamos al nivel que Jesucristo sea verdaderamente nuestra cabeza, Él sea verdaderamente el Señor de nuestra vida, no solo nuestro Salvador, sino el Señor, el dueño, el amo, donde ya no vivimos para nosotros, existimos y vivimos para Él, para servirle, para adorarle, para hacer su voluntad, para vivir para sus propósitos. Esa es la elección más alta en la que, si estamos creciendo espiritualmente, si estamos caminando con el Señor, así como caminó Enoc con Dios, así como caminó Noé con Dios, así como Nehemías anduvo con Dios y muchos otros más, así también, si caminamos con el Señor, vamos a llegar a ese momento crucial donde va a haber una línea donde el Señor nos va a decir: ¿qué eliges? ¿Quieres elegir siendo tú el dueño, tomando tus propias decisiones, o vas a existir y a vivir de una vez y por todas para mí? Ahí es donde se toma la decisión. ¿Estamos? Es donde decido ser o sobreedificar ya solamente con la ayuda del Espíritu Santo, porque mire, ya no va a encontrar usted a nadie más que lo apoye acá. ¿Estamos? Muy bien, pero gracias por la gráfica. Tenemos que entender que el fundamento es Jesucristo. Ahora, ¿cómo funciona esto? Porque si el fundamento no está bien, todo lo demás que hagamos corre un peligro de derrumbarse. Y el próximo domingo vamos a hablar sobre lo que es edificar sobre la roca y edificar sobre la arena, y cómo opera, qué Jesús nos quiso enseñar al respecto. ¿De acuerdo? Muy bien, pero vamos por pasos. En este caso, cuando habla que Jesucristo es el fundamento, hay que entender que este fundamento se refiere principalmente a tres cosas. Haga de caso como que el fundamento está dividido en tres bloques y son horizontales. Diga conmigo, horizontales. Porque esta palabra fundamento habla de algo horizontal. ¿Sí? No es algo, una cosa sobre otra, es algo horizontal que va a sostener todo el edificio. Entonces, ¿dónde encontramos revelación o entendimiento de lo que es este fundamento? Acompáñenme por favor a Primera de Juan, capítulo 5. Y cuando lo tenga me dice. Y vamos a ir entendiendo esto con la ayuda de Dios. ¿Sí? Entender esto es crucial. Mire, de verdad nuestra vida va a cambiar si entendemos bien cómo funciona el hecho de que Jesucristo es el fundamento. ¿Sí? Y el saber que nadie, porque como leímos en Corintios, no voy a regresar ahorita a Corintios, pero leímos que nadie puede poner otro fundamento. ¿Está escuchando? Nadie puede poner otro fundamento fuera de Jesucristo. ¿Está claro esto? Muy bien, entonces en 1 Juan capítulo 5 son versículos conocidos para todos, pero hoy vamos a ir entendiendo más. En el capítulo 5 versículo 7 dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, Cristo, y el Espíritu Santo. Y estos tres, ¿qué dice? O sea, dése cuenta que son tres, pero son uno a la vez. Funcionan como una persona. ¿Sí? Y esto es donde viene todo el tema de lo que es la Trinidad, que es importante entenderlo también. O sea, el Padre, ¿sí?, el Hijo, el Espíritu Santo son tres personas diferentes en la divinidad, pero funcionan, operan como que fueran
una sola persona, porque tienen una misma mente, un mismo espíritu, un mismo propósito, un mismo todo. ¿Está claro esto? Ahora bien, está hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sin embargo, en el capítulo 3, versículo 8 dice, el siguiente versículo dice: y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres, ¿qué dice? Concuerdan, o sea, son uno, trabajan juntos. Diga conmigo, trabajan juntos. Vea cómo hace una relación entre la unidad celestial, la unidad divina, y lo que da testimonio, que al final de cuentas es el fundamento, ¿sí? Habla de la sangre, habla del espíritu, del agua y la sangre. Ahora bien, tenemos que entender que esto está directamente relacionado con lo que leímos en Corintios, donde habla que el fundamento es Jesucristo. Porque tanto lo que habla acá del espíritu y de lo que es el agua y la sangre, estas tres cosas hablan de Jesucristo. ¿Me está escuchando? Hablan de Jesucristo. Son los tres bloques de nuestro fundamento, que es Jesucristo. Y para que nunca se nos olvide, póngame ahí un cuadrito donde dice agua o sangre, agua y agua o fuego. Aquí está hablando de la sangre de la salvación que empezamos a recibir en la salvación. Nos habla del agua, que recibimos ese fundamento en el bautismo en agua, en el nombre de Jesús, como se lo voy a demostrar ahorita. Y nos habla del Espíritu Santo en relación al fuego del bautismo en Espíritu Santo y fuego. Pero estos tres elementos, sangre, agua y fuego, son los tres bloques de nuestro fundamento, que es Jesucristo. Gracias. Es que esto es lo que tenemos que comprender y entender para verdaderamente hacer progreso espiritual y no seguir siendo como somos, sino que dejar que Cristo crezca en nosotros. Y no sé si hoy, pero vamos a ver cómo estos tres bloques, ¿sí?, que forman el fundamento, que concuerdan, son tres, pero concuerdan, trabajan como un solo bloque. ¿Me doy a entender con esto? Pero es algo vivo. Diga conmigo, es vivo. No es como en lo natural, que ponemos un cimiento y depende del tamaño del edificio que se vaya a hacer, así va a ser el tamaño del fundamento, del cimiento. En este caso es algo espiritual. Por lo tanto, estos tres bloques, lo que es la sangre, lo que es el agua de la palabra y lo que es el fuego del espíritu, estos tres bloques tienen vida y tienen que crecer en nosotros. Entre más alto vamos a edificar, más va a profundizar estos tres bloques, este fundamento. Y entre más profundicemos este fundamento, más capacidad nos va a dar Dios para edificar y sobreedificar cuando llegue el momento de sobreedificar. ¿Está claro esto? Tiene que crecer. Solo que el fundamento crece hacia abajo y lo que edificamos es hacia arriba. ¿Les hace sentido? Pero tiene que crecer lo uno y lo otro. No podemos edificar, no podemos crecer en nuestro edificio espiritual, no podemos crecer en la estatura del varón perfecto, a menos que entendamos cómo es que podemos hacer crecer, profundizar el fundamento de la salvación, de la sangre, del agua y del fuego en nuestra vida. Entre más grande es un árbol, más profunda tiene que ser su raíz. Porque si no, lo vamos a ver en la próxima enseñanza, cualquier viento, terremotito lo va a botar. Y va, si no es eso lo que ha estado sucediendo. Y voy a ver disimuladamente a mí mismo. Estamos. Es por eso que es importante. Porque alguien puede decir, los fundamentos, y eso, yo ya llevé fundamentos doctrinales.
medio sabes, medio sabes. Pero la realidad es que no lo hemos entendido. Porque si lo entendemos y de verdad lo vivimos, porque estos tres bloques, mire, es una experiencia viva. Es una experiencia viva. Porque como le hemos cantado hoy, Cristo está vivo. ¿Cuándo lo creen? Jesucristo está vivo. O sea que esto es una experiencia viva. El fundamento. ¿Está claro esto? Entonces, miren mis hermanos. ¿Por dónde irme ahora? Dígame usted. Esto realmente, cuando entendemos que tanto en la salvación, sangre, bautismo en agua, ¿sí?, que nos habla del agua, de la palabra, y el fuego, que nos habla del bautismo en Espíritu Santo y fuego, en las tres experiencias está el nombre de Jesús, porque Él es el fundamento. ¿Estamos? Bueno, empecemos con lo de la salvación, para que tengamos ahí la base, el por qué nosotros decimos esto. Acompáñenme a Hechos, por favor, capítulo 4. No quiero correr mucho en esto, me voy a tomar, y si nos lleva 2 o 3 domingos lo vamos a hacer, pero aquí tenemos que ser conocedores, sabios y entendidos en el fundamento, y cada uno tener la experiencia. ¿De acuerdo? Y antes de leer le quiero decir algo. Por favor, que esto quede bien en su espíritu y lo vamos a ministrar de último. Usted no, de verdad, ya quítese la idea, si es que usted la traía o se la sembraron, porque aquí no le hemos sembrado eso. Pero quítese la idea de que usted va a poder crecer espiritualmente. Anda Rabasaya, o que usted va a poder llegar a la nueva, anda Ribasaya, o que va a poder llegar a la Nueva Jerusalén o al Monte Sión. Quítese la idea que usted lo va a poder lograr si usted, teniendo solo uno o dos de los fundamentos, o de los bloques del fundamento. Para poder crecer espiritualmente, para poder crecer a la estatura del varón perfecto, para ser edificados como un templo vivo, como casa espiritual, para que Jesucristo llegue a ser mi cabeza, mi Señor, no en teoría, sino en la práctica, en experiencia diaria. Para alcanzar ese nivel, usted necesita el fundamento completo, que es Jesucristo. Salvación, por supuesto, bautismo en agua y bautismo en Espíritu Santo y fuego, con la evidencia de hablar en lenguas que da el Espíritu Santo. Si no, olvídese. Va a edificar, sí va a lograr edificar hasta cierto nivel, pero no va a llegar al final del camino. No estoy diciendo que usted no va a ser salvo o que no lo es. No estoy diciendo que usted quizás no pueda llegar a un nivel de relación con Dios. Sí lo puede lograr, pero llegar a la estatura del varón perfecto, ser un templo totalmente edificado para Dios, no lo puede lograr a menos que tenga las tres experiencias. Y esto le tiene que desafiar a usted, que si usted solo tiene salvación nada más y no se ha bautizado en agua como debe de ser, usted tiene que dar el paso. Y si no tiene el bautismo en Espíritu Santo y fuego, pero ya tiene la salvación, ya tiene el bautismo en agua, pues su prioridad, su trabajo, su oración, su todo en relación a Dios tiene que ser recibir este otro bloque del fundamento, para que usted realmente pueda empezar a edificar como debe de ser. Si no, sería engañarlo. Si no, sería engañarlo. Y Dios nos guarde y nos libre de engañarlo. ¿Estamos? Y las tres cosas son gratis. Usted no tiene que pagar nada. No hay obra, no hay esfuerzo, no hay nada nuestro que pueda comprar este fundamento. Ya Cristo Jesús lo compró para nosotros. Es por fe. Es por fe, es por gracia. ¿Está claro esto? Pero bueno, veamos. ¿Qué les dije? Hechos, capítulo 4. Es que esto es poderoso. Y de verdad, la presencia del Señor está aquí. En verdad. ¿Cómo es? ¿Ya vio cómo canto?
Muy bien, capítulo 4 de Hechos, versículo, vamos a ver, 11. Veamos cómo Jesucristo es el fundamento de salvación, que empieza obviamente con la sangre de Cristo, que nos da la primera lavada. ¿Sí? El día que recibimos a Jesús, recibimos el primer baño, pero ese baño de veras, por dentro. ¿Sí? Dice el versículo 11, hablando Pedro ahí, dice, sí, yo creo que es Pedro. Sí. Este Jesús, dice, es la piedra reprobada por ustedes los edificadores. Está hablando ahí a los fariseos. La cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Diga conmigo, cabeza del ángulo. Es lo que une. Si usted no sabe qué es la cabeza del ángulo, ahí otro día le explicamos. Ahorita no voy a perder tiempo en eso. Pero es lo que une. Diga conmigo, lo que une para sostener el edificio. ¿Sí? Entonces dice el versículo 12: y en ningún otro hay salvación. ¿Cuánto lo creen? Porque no hay otro nombre, diga conmigo nombre, dice, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. Y creo que no hay necesidad de mayor explicación en esto. No hay otro nombre, solo el nombre de Jesús. Solo el nombre de Andarrabasaya, Solandarribasaya. Solo el nombre de Jesús, mis hermanos. Y creo que vamos a ver cómo solo es por la sangre de Cristo. ¿Sí? Porque la salvación va relacionada con la sangre de Cristo, porque a partir de ahí empieza a operar la sangre de Cristo en nosotros. A partir de ese día 1. Entonces acompáñame a Primera de Juan, así rapidito nuevamente. A Primera de Juan. Aunque es una prédica, enseñanza, no sé qué es esto, pero vamos en varias citas. Primera de Juan, es que esto es poderoso. Estoy en Tito y Juan está hasta de último. Voy por Santiago. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Vea lo poderoso que dice acá. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y leemos alta lo que sigue. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de algunos pecados. No. ¿De cuánto? ¿Y qué es todo? Ahora miren qué tremendo esto. No hay otro nombre, solo el nombre de Jesús, para ser salvos. Estoy hablando del primer bloque del fundamento. Es por su sangre, y solo la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Vamos con el segundo bloque, porque lo que quiero que veamos es cómo Jesucristo es el fundamento, que consiste en 3 bloques, pero los 3 bloques, o en los 3 bloques está su nombre. Por eso es que dice Jesucristo es el fundamento. ¿Está claro esto? Esto es lo que quiero que usted se lleve en su espíritu hoy. Que cuando decimos Jesucristo es el fundamento, pensamos, sí, yo tengo el fundamento porque yo ya soy salvo. Pero no tiene ese fundamento completo. Porque ese fundamento consta de 3 bloques. ¿Ya le hizo sentido esto? Es que esto es, mire, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces ahora veamos el otro bloque. Vamos a Gálatas capítulo 3, por favor. Gálatas capítulo 3. Vamos a leer en el versículo 27. Aquí está hablando del bautismo en agua. ¿Está listo? Dice: porque todos los que han sido bautizados en Cristo, que dice, de Cristo están revestidos. O sea que en el bautismo en agua somos revestidos de Cristo. ¿Por qué? Veamos cómo bautizaban, por lo menos 2 ejemplos de cómo bautizaban los discípulos. Acompáñeme a Hechos capítulo 2, por favor. Hechos capítulo 2,
Mejor vamos a Hechos capítulo 8 de una vez, sí, por asunto de tiempo, pero usted ya ha llevado estas enseñanzas, así es que Hechos capítulo 8, vamos a leer en el versículo 12. Aquí es cuando Felipe andaba predicando. Mira, a mí me impacta cómo eran estos obreros, estos siervos de Dios. Pidámosle a Dios seguir el ejemplo de estos obreros. Sí, de verdad era impresionante, era impresionante. Y vea lo que hacía Felipe cuando tuvieron que salir de Jerusalén porque los andaban persiguiendo. Felipe no se fue, dijo, bueno, aquí terminó todo, me voy a ir a descansar, me voy a ir de vacaciones. No. Es cierto que Felipe tuvo que salir, pero vea lo que hizo. Dice, ¿dónde les dije qué versículo? Versículo 12. Dice, vamos a leer ya cuando Felipe predicaba, dice en el versículo 12, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio de la prosperidad. No. No me lo tome a mal esto. Cuando anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre ¿de quién? De Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. O sea, vea, creyeron, diga conmigo, creyeron. O sea, anda arriba Saya, recibieron la salvación. El primer bloque. Entonces Felipe los llevó a recibir el segundo bloque del fundamento, a bautizarse. Y entonces leamos ahí por el contexto el versículo 13, dice, como siempre pasa, también creyó Simón mismo, uno que era ahí mero feo, habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Ahora el 14, vea, diga conmigo, ya tenían dos bloques. O sea, salvación, la sangre, sí, bautismo. Entonces el 14 dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, o sea, por lo que Felipe estaba haciendo, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, para que tuvieran el fundamento completo que es Jesucristo, sangre, agua y fuego. ¿Lo puede ver? Y dice el 16, porque aún no había descendido sobre, diga conmigo, sobre ninguno de ellos, hablando del Espíritu Santo, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Alaba. O sea que la salvación es en el nombre de Jesús. El bautismo en agua es en el nombre de Jesús, porque es el nombre que invocamos cuando somos sumergidos en agua. Y el bautismo en Espíritu Santo también es en el nombre de Jesús. ¿Cómo así, mis hermanos? Acompáñenme a Mateo capítulo 4, por favor. Esto es poderoso. Mateo capítulo 3, mejor dicho. Mateo capítulo 3. Esto tiene que llevárselo usted bien en su espíritu. Vamos a leer 2 versículos para comprobar cómo también el bautismo en Espíritu Santo y fuego es en el nombre de Jesús. Y lo vemos entre otros, por lo menos en 2 versículos. Dice aquí capítulo 3 de Mateo, versículo 11, dice Juan el Bautista: yo a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar. ¡Hala, qué tremendo! ¿Sabe quién dijo esto? Uno de los grandes siervos profetas de Dios. Yo no soy digno de llevar el calzado de Jesús. ¿Y cómo somos los ministros ahora?
de Juan el Bautista. Dice, leamos otra vez: yo a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. O sea que él era poderoso. Pero él dice: mira, el que viene tras mí, hablando de Jesús, dice: él es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Quién es el que bautiza en Espíritu Santo y fuego? Jesús. Jesús. Ahora, para concluir, lea conmigo el Evangelio de Juan, capítulo 14. Bendito Dios. Evangelio de Juan, capítulo 14. Dios es bueno. Versículo cuando Jesús le está hablando a sus discípulos, le dice de una vez, vamos al 26, versículo 25, dice: les he dicho estas cosas estando con ustedes. Dice: mas el Consolador, póngale atención a esto, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará, ¿qué dice? En mi nombre. O sea, anda arriba, Saya. El Espíritu Santo no viene por su propio nombre. El Espíritu Santo viene en el nombre de Jesús. Es por eso que en los 3 bloques del fundamento está en el nombre de Jesús. Es por Jesús y es para la gloria de Jesucristo, porque en Él es glorificado el Padre. Es por eso que Pablo dice: el fundamento, que es Jesucristo, sangre, agua y fuego. Salvación, bautismo en agua, bautismo en Espíritu Santo y fuego. Y leamos otra vez, dice ahí donde dice: a quien el Padre enviará en mi nombre, Él, el Espíritu Santo, les enseñará todas las cosas, y les recordará todo lo que yo les he dicho. ¿Quién es el que nos enseña todas las cosas? Nadie va a tener excusa, decir: es que yo no tuve oportunidad de que me enseñaran, de tener revelación. No, lo que pasa es que no tienes bien el fundamento de fuego, y es por eso que el Espíritu Santo no te ha podido enseñar todas las cosas. Por no tener bien el fundamento es que no tienes sed de esa agua viva. Te da pereza estudiar la palabra. Por no tener bien el fundamento de la sangre es que no has experimentado cambio en tu vida. Por no tener bien el fundamento del fuego, que no tienes pasión por Dios. Solo una religión. ¿Estás escuchando? Es que miren, esto es más allá de lo que nos imaginamos. Lo que es que Jesucristo es el fundamento. Y esto lo vemos así, mire, se lo voy a decir rapidito. Lo vemos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Por ejemplo, en las jornadas de Israel, ponme la gráfica ahí de las jornadas de Israel. Todos ya conocen esta gráfica, pero para recordar, mire, para que Israel pudiera renovar su mente en el desierto y capacitarse para conquistar con Canaán, primero recibió la sangre de la Pascua, la columna de nube y fuego, y tuvo que atravesar el Mar Rojo. ¿Y qué dice en Corintios capítulo 10? Acompáñame así rapidito, unos 2 versículos más y terminamos, ¿sí? 1 Corintios capítulo 10, así a la velocidad de la luz, pero LED. Vamos a leer en el versículo 1 y 2. ¿Está listo? Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoren que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos
juntos pasaron el mar. Diga conmigo, la nube. Ahora sí póngame, ¿sí? La nube y el mar. ¿Y qué dice el 2? Y todos en Moisés fueron bautizados, ¿qué dice? En la nube y en el mar. Tuvieron el fundamento completo: sangre, fuego y agua. En el tabernáculo de Moisés, por ejemplo, el atrio, lugar santo y lugar santísimo, fundamento, edificar y sobreedificar. Pero que había al principio el altar de los sacrificios, donde se derramaba la sangre, donde el fuego de Dios consumía la ofrenda, porque fue Dios quien encendió el altar cuando lo inauguraron. No fue un fuego humano, fue un fuego que descendió del cielo. Levítico capítulo 9 versículo 25 en adelante. Y la fuente de agua, sangre, fuego y agua. Es por eso, es por eso que cuando hablando del fundamento, porque vea como ya lo vimos en el nuevo, ¿sí? Ahora estamos viendo cómo viene funcionando desde antes. Es por eso que en Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2, le voy a pedir que se ponga de pie, por favor. Es por eso que en Efesios capítulo 2 vamos a leer en el versículo vamos a leer versículo 19 en adelante. Quiero que usted lo vea con sus propios ojos. Dice: así que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos ¿qué dice? De los santos y miembros de la familia de Dios. Y el 29, vea lo que dice acá: edificados sobre el fundamento. Pero aquí no dice de Jesucristo, pero vamos a entender por qué. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, pero siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, diga conmigo, todo el edificio, no una parte sino todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien ustedes también son juntamente edificados. Pero lea con todo su corazón lo que vamos, lea otra vez: en quien juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Dios no va a establecer su morada en un templo a medias que no tenga el fundamento como debe de ser. No va a poder llegar a ser morada de Dios, templo santo, casa espiritual. ¿Hizo sentido esto? Pero dice el fundamento de los apóstoles y profetas. Y a veces pensamos que los apóstoles de este tiempo o los medio profetas de este tiempo tienen que poner fundamento. Nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, que es Jesucristo. ¿Cómo funciona esto? Póngame la gráfica de apóstoles y profetas, un cuadrito que le hice para que no se le olvide. Cuando habla de los profetas, habla de la palabra profética del antiguo pacto. Y cuando habla de los apóstoles, habla del nuevo pacto. Como Jesús, como piedra angular, es el que viene a unir el antiguo pacto con el nuevo pacto, el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, porque Él es el fundamento en el antiguo pacto y Él es el fundamento en el nuevo pacto. Él es el fundamento, Él es la piedra angular, la que une. Es por eso que vemos los mismos principios en el Antiguo Testamento y los mismos principios en el Nuevo. El antiguo es lo profético de lo nuevo.
Lo nuevo es el cumplimiento de lo que fue profetizado por todos los profetas en el antiguo. Pero todos, profetas y apóstoles, todos enfocados en Jesús. En Jesús, en dar a conocer el nombre del Señor Jesucristo, enseñando y predicando el evangelio de su reino, poniendo el fundamento completo: sangre, fuego y agua. Es por eso que el enemigo se encarga de decir: ya eres salvo, eso es suficiente, ya te bautizaste en agua para tener privilegios, con eso quédate. El diablo feliz, porque usted no va a poder edificar, ni menos sobre edificar. Por eso, si alguien le pregunta: ¿es necesario bautizarme en el nombre de Jesús? Sí. No le mienta a la gente, denle la verdad. Pero es que dice en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sí, es el testimonio celestial. Pero usted lo tiene que hacer como lo hicieron todos los apóstoles y los discípulos, bautizando. Yo te bautizo invocando el nombre del Señor Jesucristo, para que se active la sed del agua viva. El que solo lo bautizaron así: yo te bautizo en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, ahora ya eres de la familia de Dios, puedes tener privilegio. Ese no tiene sed. Ese no tiene sed del agua viva. Y cuando no sucede esto, esto lo explico en la otra enseñanza, el fundamento se seca, se agrieta, no crece, y la persona sigue siendo igual, la misma, y no cambia. Pero eso será otra enseñanza. Padre eterno, te damos gracias. Bendito Dios, te damos gracias. Te damos gracias, Padre eterno, Padre santo.